Hola hermanos y amigos, ¿cómo están? Otra vez miren aquí, dándoles lata, poniendo mi granito de arena para que ustedes puedan buscar del Señor y aquellos que normalmente no acostumbran buscar de la palabra, puedan escucharla y también leer, porque les estoy poniendo las escrituras ahí en la pantalla también. Y como saben, estamos leyendo el Evangelio de Juan y hoy empezamos el capítulo 2. Había pensado, es un capítulo que tiene 23 versículos, había pensado en leerlo todo una sola vez, pero mientras lo estoy leyendo, considero que es mejor leerlo en dos partes. Entonces hoy vamos a comenzar a leer una parte y vamos a comentar las escrituras. Miren, comenzamos capítulo 2 de Juan, el Evangelio de Juan, versículo 1. Dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Déjenme detengo ahí para decirles, Israel está dividido normalmente como cualquier país. Tiene ciudades, en ese tiempo no tenían lo que ahora conocemos como estados, pero tenían zonas diferentes. Tenían la zona del sur que era Judea, la zona de en medio hacia arriba que era Samaria, y arriba de Samaria tenían una área que se llamaba Galilea. En esta área de Galilea, que sería como el estado, les pongo un ejemplo, yo vivo en la ciudad de Melrose Park, en el estado de Illinois, en el país de Estados Unidos. En ese tiempo sería Caná, sería la ciudad, Galilea sería lo que es el estado, y Israel sería el país. En esa misma área de Galilea está la ciudad de Nazaret, donde vivía Jesús. Entonces, eran vecinos las personas de Caná de Galilea y por consiguiente eran conocidos de Jesús. Inclusive algunas personas dicen que eran familiares de Jesús, las personas que se estaban casando, las personas de esta boda. Y Jesús no había declarado todavía ser el Hijo de Dios, entonces lo conocían. Por 30 años se habían reunido, habían tenido celebraciones, habían ido juntos, como les dije antes, subir a la ciudad de Jerusalén, porque cada año a la Pascua y a diferentes celebraciones religiosas del pueblo judío, las fiestas de Dios, tenían que subir 3 veces al año, tenían que subir o tenían que ir a la ciudad de Jerusalén. Entonces, en ese tiempo, como no había aviones ni autobuses, caminaban juntos, se reunían en el camino y mientras tanto iban platicando, y más adelante van a ver cómo pasó también cuando Jesús, en otro evangelio, cuando Jesús se pierde porque se queda en el templo, y como iban platicando entre familiares, eso era algo de la costumbre. En los caminos se encontraban y se iban a Jerusalén de ida y de vuelta, y ya después cada quien a su ciudad. Le repito, entonces dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y ahí estaba la madre de Jesús. La mamá de Jesús en la carne es María, la Virgen María. Y fueron también invitados a las bodas de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Déjenme detengo y hago un paréntesis ahí. Primero déjenme decirles que vamos a leer a continuación cómo es que tenían una persona encargada de todo lo que se refería con la boda, que aquí le llama el maestro de sala, que es el maestro de ceremonia, o que sería, en inglés le dicen wedding planner, como una persona que planeaba la boda, que se aseguraba que todo estuviera en orden. Y déjenme también decirles que las bodas en ese tiempo se acostumbraban, las bodas en Galilea, 7 días, no era un solo día, no eran unas 2 horas, eran bodas de 7 días, que quiere decir que lógicamente se requeriría bastante comida y bastante bebida. Y sí, no puedes tomar este versículo como un permiso, como muchas veces, a veces inclusive bromeando, dicen, mira, pues Jesús volvió el agua en vino. No puedes tomar este versículo como permiso para emborracharte. Mas, sin embargo, este sí era vino, un vino natural, porque sabemos que el proceso de las uvas, cuando se apachurran y se dejan por tiempo, y la fermentación química las alcoholiza. Entonces sí era un vino alcoholizado naturalmente, no era un vino procesado como los vinos que hay ahora, pero sí era un vino que ponía a la gente, si se puede decir, alegre. Más adelante veremos que Dios nunca permite o te sugiere no emborracharte, porque eso no te lleva a bien.
Y con esto no te estoy dando permiso, ni la escritura te da permiso de que estés tomando licor ni nada por el estilo, mas sin embargo sí era un vino que se alcoholizaba naturalmente, ¿ok? Quería hacer ese paréntesis. Y déjenme leerles otra vez, dice: y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos, y viendo y faltando el vino, acuérdense, eran 7 días, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Vean a la respuesta de Jesús, es interesante la respuesta de Jesús. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. ¿Qué quiere decir esto? Hay dos cosas. Jesús aún no comenzaba su ministerio y Jesús aún no era tiempo de que ejerciera su poder y su gloria, porque necesitaba... había unos tiempos definidos de Dios para empezar a ejercer los milagros y lo que seguía, ejercer su ministerio, hablar del reino, hablar de arrepentimiento y del perdón. Mas sin embargo es importante entender que María tenía una familiaridad con Jesús, y María cuando el Espíritu de Dios, cuando el ángel Gabriel vino sobre ella y le dijo que Dios la había escogido para ella ser el vehículo sobre el cual iba a traer al Mesías al mundo, ella había tenido ese testimonio de parte de Dios. Y no solo eso, el Espíritu de Dios vino sobre ella y entonces concibió a Jesús en su vientre. No solo eso, también después fue a visitar a su prima Elizabeth, que es la mamá de Juan el Bautista. Por eso es que sabemos que ellos son primos, y ella dice la palabra que tenía 6 meses de embarazo en uno de los evangelios. Entonces el espíritu que estaba sobre Juan brincó, y Elizabeth le dijo: mi señora, bendita eres entre las mujeres, porque lo que cargas en tu vientre es de parte de Dios. Entonces todo este testimonio, no solo eso, José también le había comentado a María, porque José iba a abandonar a María. Y se le apareció también el ángel Gabriel, le dijo: no abandones a María, porque en ese tiempo, bueno, de eso hablaremos más detalladamente. José la iba a abandonar, se iba a ir, pero el ángel le dijo que no, que la dejara, que la recibiera, porque el bebé que tenía en su vientre venía de parte de Dios. Entonces María tenía todos estos testimonios de que la gloria de Dios estaba sobre este bebé que ella iba a dar a luz. ¿Y eso qué quiere decir? Que ella sabía que el propósito de Jesús era traer milagros, el propósito de Jesús era ser el Mesías, el propósito de Jesús era traer salvación a esta tierra. Entonces ella confiaba plenamente que Él era capaz de ejercer, en este caso en las bodas que les hacía falta el vino, que Él era capaz de hacer milagros. Por eso es que ella le estaba pidiendo, porque conocía quién Jesús, ella conocía el futuro profético de Jesús por todos estos testimonios que había dado. Entonces continuamos y dice, y antes de que continuemos en el siguiente versículo dice: Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Porque había un tiempo específico, un tiempo donde Dios había designado para que Jesús empezara a ejercer y a empezar a mostrar su gloria. Su madre dijo a los que le servían: haced todo lo que os dijere. Que ese es un consejo para nosotros. Haced todo lo que Jesús os dijere. Miren que en el libro de Éxodo, y no voy a entrar en mucho detalle, cuando Dios le pide al pueblo que mate a un cordero y que ponga su sangre en los dinteles de la puerta y en los lados de la puerta, y después de eso dice que se lo coman rápido y que se lo coman todo. Porque a veces nosotros comemos, de partes, por ejemplo, de la vaca, la carne, y hay carnes o cortes de carne que son más caros y más ricos que otros. Pero aquí la orden de Dios era comerse todo. ¿Y qué quería decir con eso? Cómanse el cordero. Cuando Jesús dijo: el que no bebiere de mi sangre y comiere de mi carne, está diciendo, no está diciendo que se lo coma él uno, como les digo esto sin querer molestar, pero en la Iglesia Católica se cree que la hostia se convierte en la sangre y la carne de Jesús. Eso es blasfemia. No se convierte. Jesús está diciendo que todo consejo, toda orden, todo mandamiento de parte de Dios a través de Jesús lo tenemos que cumplir, lo que nos guste y lo que no nos guste. Y aquí en María está diciendo: haced todo lo que os dijere.
Muchas veces Dios te requiere que perdones a personas que no sientes en tu corazón perdonar. Pero Dios no te está diciendo, sí lo sientes. Dios te está diciendo, hazlo. Dios te está diciendo, busca de mí. A veces uno está cansado y muchas cosas, pero Dios te está pidiendo, busca de mí. Entonces, hacé todo lo que os dijere. Y estaban 6 tinajas de piedra para agua. ¿Qué eran estas tinajas? Eran como, imagínense, modernamente serían como unos barrilitos de piedra llenos de agua. ¿Por qué? Dice, conforme al rito de la purificación de los judíos. Los judíos tenían la costumbre que cada vez que llegaban a un lugar, especialmente para ir a los ritos religiosos, se sumergían completamente en una mitzvah, como una alberquita para limpiarse. Y en este caso se lavaban las manos, se lavaban los pies cuando llegaban a una casa. Y esos 6 barrilitos estaban llenos de agua. Dice aquí que conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada uno de los cuales cabían 2 a 3 cántaros. Eran unas cosas de piedra, pero eran como barrilitos. Entonces, miren, sigue diciendo. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba, hasta el tope llenaron las 6 tinajas. O sea, no era algo poquito, eran 6 tinajas, a cada una le cabían 3 cántaros de agua, entonces era bastante agua. Acuérdense, era una boda y todos los invitados tenían que venir, lavarse las manos, lavarse los pies para la purificación la tradición de purificación de los judíos y para estar limpios dentro de la fiesta. Y esto lo tenían que hacer constantemente. Recuerden, eran 7 días. Entonces, si regresaban a su casa, tenían que venir y otra vez lavarse los pies y las manos. Entonces les dijo, sacar ahora y llevárselo al maestresala. Maestresala es el anfitrión, el host, el wedding planner, la persona que les había dicho yo que es encargada de que todo saliera bien, que hubiera suficiente comida, suficiente bebida. Lo mismo que tenemos hoy en día muchas veces. Dice, y se lo llevaron. Cuando el maestresala, el anfitrión, probó el agua hecha vino sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes, aquellos a los que María le dijo, obedezcan a Jesús, hagan todo lo que Él les diga. Esas personas fueron testigos del milagro de Jesús. Ellos sabían de dónde había venido, primero que habían llenado esas tinajas de agua y después cómo es que Jesús, de alguna manera, no tenemos detalles, pero probablemente oró, hizo algo ahí donde hizo una manifestación de su gloria donde cambió el agua a vino. Hubo un momento y ellos fueron testigos de eso. Lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Llamó al esposo, el maestresala, y le dijo, todo hombre, póngale atención a esto porque esta tiene una aplicación espiritual. Todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho, el inferior. ¿Qué es eso? O sea, al principio cuando la gente no está ahí alegre, toma el bien vino y lo puede hasta gustar, ¿no? Decir, esto sabe bien rico, pero ya cuando van bien happy ya no les importa la calidad de lo que están tomando o inclusive lo que están comiendo. Ya después ya sus sentidos están un poco mareados. Pero miren lo que sigue diciendo, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Eso pasa a nosotros cuando venimos a Jesús. Te estoy diciendo que no necesariamente a lo mejor tuviste una vida mala, pero también puedes haber tenido una vida buena. Pero Jesús reserva el mejor vino para el final. Y no solo te estoy hablando de esta vida, que cuando vienes a Jesús, confiesas tus pecados, lo reconoces como tu Señor y Salvador, y Él inscribe tu nombre en el libro de la vida, no solo comienzas a vivir una vida espiritual diferente, donde aunque haya cosas difíciles, tienes esperanza, donde aunque haya cosas que pasen en tu vida, sabes que hay un Dios que te va a ayudar a atravesar por esos valles. Dice en Salmo 23 que aunque ande por el valle de muerte, los que no saben, hace 2 años tuve un ataque al corazón donde el doctor me dijo, en ese momento no, pero meses después me dijo, estuviste a unos minutos de morir y no tener remedio. Entonces yo ya he pasado por el valle de muerte y anterior a eso tuve el COVID. Estuve 5 días internado solo, sin poder ver a mis hijos, sin poder ver a mi esposa, encerrado. La gente que entraba parecían astronautas cubiertos toda la cabeza con algo de oxígeno. Nadie podía estar ahí conmigo. También ahí pasando por el valle de muerte.
y aunque ande por el valle de muerte, después en esta vida se mejora. Dios sirve el mejor vino para el final. Y no solo eso, cuando venga el establecimiento de su reino eterno, ya no va a haber más llanto, ya no va a haber más cansancio, ya no va a haber más muerte, ya no va a haber más envejecimiento, ya no va a haber más corazones que se detienen o se llenan de grasa o se tapan arterias o pierdes la vista o hay cáncer o nada de esas enfermedades que hacen que terminen con nuestra vida mortal, nuestra vida en esta tierra. Va a haber una vida eterna, el mejor vino para después, un vino que te va a tener alegre por la eternidad, porque vas a estar en fiesta toda la eternidad con tu Dios, si tú decides aceptar este evangelio de Cristo Jesús que te está ofreciendo. Y para terminar, dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. ¿Saben lo que hace los milagros? Que el día de hoy yo creo que todavía Dios hace milagros. Los milagros sacuden tu espíritu y lo preparan para recibir la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que cambia. Yo he experimentado milagros en mi vida personal y en la vida de personas que conozco alrededor. Y eso sacude tu espíritu porque es algo imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Y el último versículo dice, después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron ahí muchos días. Pero ahí dice, sus discípulos creyeron en él. Cuando empezaron a ver la gloria de Cristo, creyeron en él. Ya después que se terminó la boda, bajaron a otra área y estuvieron ahí para seguir con el ministerio de Cristo en la tierra. Y vamos a continuar, ahí vamos a dejarle hoy el versículo 12, pero vamos a continuar después. Pero recuérdate, acércate a Jesús en estos días. Hay tres, en el ministerio de Dios o en el plan profético de Dios hay tres cosas por pasar. Primera es el rapto, donde Jesús se va a llevar a su iglesia y va a haber, después hablaremos en claro de eso, va a haber las bodas del Cordero, donde nosotros vamos a celebrar algo similar a 7 años de las bodas del Cordero, una fiesta eterna, donde va a estar preparado ese vino de gozo delante de Dios, donde Él va a limpiar, enjuagar toda lágrima, donde Él nos va a dar un cuerpo glorificado, donde que ya no se cansa. Pero mientras nosotros estemos haciendo eso, la segunda cosa profética es el juicio de Dios a la tierra. Aquellos que ya le hayan dado vuelta a la espalda a Jesús, que cuando les hayan ofrecido un evangelio como este lo hayan rechazado. Y la tercera es la segunda venida de Cristo para reinar 1000 años sobre esta tierra. Y después de los 1000 años comienza la eternidad, donde viene el juicio del trono blanco, donde ahí no queremos estar, donde es la segunda muerte que dice la palabra. No cierres tu corazón a estos consejos. Lee por tu cuenta. Yo te voy a poner las escrituras allá al lado para que las puedas ver, pero lee por tu cuenta. Asegúrate de lo que yo te estoy diciendo está en la palabra de Dios. Y no solo se hace oidor, se hacedor de la palabra. Si Dios está tocando tu corazón, busca un lugar, arrodíllate, sentado, parado, como quieras, y haz la confesión de que Jesús es tu Señor, de que arrepiéntete de lo que has hecho delante de Él y acepta que Él es el único pago delante de Dios por tus pecados. Y tu nombre va a ser inscrito en el libro de la vida. ¿Y sabes por qué hago esto yo? Por amor a mi Señor, pero por amor a ti también. Porque amo a mi familia, amo a mis hijos, amo a mi familia extendida, que aunque no tengo comunión con ellos, sé lo que la Biblia dice que les espera. No toda persona que muere va al cielo, sino aquellos que han reconocido a Jesucristo como su Salvador. Esperemos en Dios que ustedes lo puedan reconocer. Yo oro para que ustedes puedan reconocerlo y cuando lleguen esas bodas podamos estar juntos y disfrutar de la eternidad. Dios te bendiga y primero Dios continuamos mañana o otro día que Dios nos dé un tiempo. Dios te bendiga, papá.